Mi padre era sepulturero y me llevaba al cementerio de madrugada. Mi madre decía, «Ve, es el sustento de la casa». Él me hacía arrodillar en una fosa y me golpeaba. Pero lo que descubrí dentro de esa misma fosa donde él me arrojó te va a dejar sin palabras. Hola, mis queridos. Hola, mis queridas. Qué bueno tenerlos aquí conmigo hoy. Pueden pasar. Acérquense. Aquí en mi casa ustedes siempre son bienvenidos, ¿eh? Miren, estoy aquí en mi cocina preparando una cajeta bien casera, de esas que uno revuelve por horas en la olla de cobre. El olorcito está llenando toda la casa y ya sé que mis nietos van a aparecer en cualquier momento pidiendo que les dé a probar con la cuchara. Esta cajeta es una receta que aprendí cuando vine a vivir aquí a Aguascalientes hace muchos años. Una vecina bondadosa me enseñó y desde entonces la hago toda la semana para vender en el tianguis del barrio. Es una cosita sencilla, pero me da un dinerito y mantiene mi cabeza ocupada. Mi nombre es Laura Pérez. Tengo 73 años completitos y nací allá en Durango, también aquí en el norte de México. Vine para acá, para Aguascalientes, cuando tenía unos 20 y tantos años, escapando de una vida que, bueno, ustedes van a entender en un rato por qué tuve que salir corriendo de mi ciudad. Hoy vivo aquí en esta casita humilde, cerquita de la iglesia, con mi patiecito donde crío unas gallinas y siembro unas matas de cilantro y quelites. Hago mi cajeta, la vendo en el tianguis los sábados y el resto del tiempo estoy aquí cuidando la casa y recibiendo la visita de mis 2 hijos y de los 4 nietecitos. Empecé a hacer esta cajeta apenas pude establecerme aquí en la ciudad. Necesitaba trabajar, necesitaba mantenerme y no sabía hacer muchas cosas, pero revolver la olla, eso lo aprendí rápido. Y miren que ya van más de 50 años haciendo este dulcecito, ¿eh? Pero antes de que yo continúe mi historia, quería hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Si pueden, denle clic ahí a ese botoncito rojo para suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. Y no olviden activar la campanita, porque así no se pierden ninguna historia que esta abuela tiene para contarles. Les agradezco de corazón cada suscripción, cada like. No saben cuánto me hace bien poder compartir lo que viví con personas que quieren escucharme. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita encontraron este video de la abuela Laura. ¿Fue tempranito tomando su cafecito? ¿Fue por la tarde en ese ratito de descanso o ya es de noche antes de dormir? Yo siempre leo todos los comentarios, ¿eh? Me pone tan contenta saber de dónde son y cuándo se toman un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuela. Cuéntenme, por favor. Vamos a crear una cadena de cariño, una red de personas que se importan unas con otras. Saben, mis hijos, hoy estoy aquí tranquila, revolviendo mi cajeta, con mis nietecitos jugando en el patio. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo allá en mi juventud en que pensé que no iba a sobrevivir, un tiempo en que la oscuridad era tan grande que no veía salida. Y lo peor de todo es que quien debería protegerme era justamente quien me lastimaba. Hoy les voy a contar una historia muy difícil, muy dolorosa. Una historia sobre secretos enterrados, sobre mentiras que duraron años y sobre una verdad que salió a la luz de la forma más inesperada posible. Es una historia sobre mi padre, sobre su trabajo y sobre lo que pasaba cuando la ciudad entera dormía y él me llevaba con él al cementerio. Respira hondo, mijo, mija, toma tu cafecito, acomódate ahí, porque lo que tengo para contar no es fácil, pero es importante, porque si mi historia puede ayudar, aunque sea a una persona, ya valió cada palabra. Yo nací en 1952, allá en Durango, en una casita bien humilde en la orilla de la ciudad. Nuestra casa quedaba en un lugar medio retirado, ¿saben? Casi en el límite con la zona rural, bien cerquita del cementerio municipal. Mi padre, Osvaldo Pérez, era el sepulturero de la ciudad, y no era un sepulturero cualquiera, no. Era el sepulturero más antiguo, el que trabajaba allí desde hacía más de 20 años cuando yo nací. Todo el mundo en la ciudad conocía a Osvaldo, el hombre que cuidaba de los muertos.
Vivíamos en una casa pequeña de 3 cuartitos apenas. Las paredes eran de adobe sin encalar y el piso era de cemento pulido, bien rústico. Había una sala que servía para todo, lugar para comer, para recibir cuando venía alguien, que era raro, para hacer las tareas de la escuela. Había un cuartito que era de mis padres y yo dormía en un rincón de la sala misma, en una camita de fierro arrimada a la pared. La cocina estaba separada con una estufa de leña que mi mamá, o mejor dicho, la mujer que yo llamaba mamá, usaba para cocinar. Iracema era su nombre. Yo crecí pensando que Iracema era mi mamá de verdad. No tenía ningún motivo para desconfiar. Ella me cuidaba a su modo, un modo frío, seco, pero me cuidaba. Hacía comida, lavaba ropa, me mandaba a bañar. Pero nunca, en toda mi infancia, recuerdo que me haya dado un abrazo de verdad, ¿saben? Un abrazo de esos que calientan el corazón. Nunca me dio un beso de buenas noches. Nunca se sentó conmigo a platicar sobre cómo había estado mi día. Era todo muy mecánico, como si ella tuviera la obligación de mantenerme viva, pero no de amarme. Mi padre era un hombre alto, fuerte, de piel quemada por el sol y manos callosas de tanto cavar. Tenía un olor característico, una mezcla de tierra, sudor y tequila. Porque Osvaldo bebía, ¿eh? Bebía todos los días. Llegaba del cementerio al finalito de la tarde, ya medio borracho, cenaba en silencio y se iba a dormir temprano. Los fines de semana bebía todavía más. Y cuando bebía demasiado, se le ponía una mirada extraña, una mirada que me daba miedo, aunque yo era niña y no entendía bien por qué. Yo no tenía hermanos, era solo yo, solita en esa casa extraña, con esos 2 adultos que parecían vivir en otro mundo. Iba a la escuela de mañana, la escuelita municipal ahí del barrio mismo, y pasaba las tardes jugando sola en el patio de la casa. Teníamos un patio grande de tierra, con unos árboles de fruta al fondo. Yo jugaba a la casita, hacía comiditas de barro, platicaba con las gallinas que Iracema criaba. A veces aparecía una que otra niña de la vecindad para jugar conmigo, pero era raro. Las otras niñas tenían cierto recelo de mí. Creo que porque era la hija del sepulturero, ¿saben? Había esa superstición, ese miedo tonto. Iracema trabajaba como lavandera, lavaba ropa para afuera para algunas familias más pudientes de la ciudad. Pasaba el día entero en el lavadero, tallando, exprimiendo, colgando ropa en el tendedero, y yo me quedaba cerca, calladita, jugando en mi rincón. Ella no platicaba mucho conmigo. De vez en cuando soltaba una orden. Laura, ve a traer agua del pozo. Laura, recoge los huevos de las gallinas. Laura, barre este patio. Y yo obedecía derechito. Recuerdo que cuando tenía unos 7, 8 años, empecé a notar unas cosas raras. Iracema no tenía ninguna foto de cuando estaba embarazada de mí. Yo veía a las vecinas mostrando fotos de su pancita, contando historias graciosas del embarazo, e Iracema nunca decía nada. Cuando yo preguntaba sobre el día que nací, cambiaba de tema. Naciste y ya, Laura, déjate de preguntas tontas. Era siempre así. Otra cosa extraña, yo no me parecía en nada a ella. Iracema era chaparra, tenía el cabello bien lacio y negro, ojos pequeños y rasgados. Yo desde chiquita era alta, con el cabello lleno de chinos, ojos grandes y claros. La gente comentaba, ¡qué niña tan bonita! Pero no salió a la mamá, no, debe haber salido al papá. Pero yo tampoco me parecía mucho a Osvaldo. Era como si hubiera venido de otro lugar. Y había una cosa que me daba escalofríos. A veces, cuando mi papá llegaba del cementerio y me miraba, su cara se contorsionaba en una expresión extraña. Parecía coraje mezclado con dolor. Una vez yo debía tener unos 9 años. Estaba peinando mi cabello frente al espejito quebrado que teníamos, y él pasó por atrás y se detuvo. Se quedó mirándome por el espejo con una cara tan espantosa que me congelé. Después murmuró bajito, más para él mismo que para mí. Cada día más parecida. Y se fue, dejándome ahí temblando, sin entender nada. Iracema y Osvaldo tenían una relación rarísima. Casi no platicaban, no se demostraban cariño el uno al otro.
Dormían en el mismo cuarto, pero era como si fueran dos extraños compartiendo la misma casa. Y yo bien en medio de todo eso, creciendo calladita, tratando de no molestar, tratando de ser una buena niña para no despertar la ira de mi padre. Cuando tenía unos 10 años, empecé a notar que mi papá pasaba mucho tiempo en el cementerio. No era solo su trabajo normal, no. Regresaba a la casa al final de la tarde, cenaba, y después allá por las 11 de la noche se arreglaba otra vez y salía. «Voy a hacer el turno de la noche», decía. E Iracema no cuestionaba, solo asentía con la cabeza y seguía tejiendo o remendando ropa. Yo me quedaba en mi camita fingiendo que dormía, pero en realidad me quedaba escuchando el portón rechinar cuando salía y me preguntaba qué tipo de trabajo tiene que hacer un sepulturero de madrugada. En ese tiempo yo no entendía nada, era solo una niña, pero aquello se quedaba en mi cabeza, incomodándome. Hubo una vez, yo debía tener unos 11 años, que me desperté a medianoche y la casa estaba extrañamente silenciosa. Me levanté despacito y fui hasta la ventana. Vi a mi papá allá en el patio sentado en un banquito bajo la luz de la luna con una botella de tequila en la mano. Y estaba llorando, un hombre grande, fuerte, llorando como niño. Y repetía un nombre: Dalva, Dalva. ¿Por qué hice eso? Yo no sabía quién era Dalva. Nunca había escuchado ese nombre antes. Pero el modo en que lo decía, el dolor en su voz, eso me marcó. Y así fue como pasé mi infancia, mis queridos, entre el silencio pesado de esa casa, la frialdad de la mujer que llamaba mamá y los misterios extraños que rodeaban a mi papá. Yo era una niña callada, obediente, siempre tratando de no dar lata. Pero por dentro había tantas preguntas sin respuestas, tantas sensaciones extrañas que no podía explicar. Cuando cumplí 12 años, las cosas empezaron a cambiar, no para bien. Mi cuerpo empezó a transformarse. Empecé a volverme señorita, y la mirada de mi padre sobre mí empezó a ponerse todavía más extraña, todavía más perturbadora. Iracema se daba cuenta. Estoy segura de eso. Pero nunca hizo nada. Nunca me protegió. Solo desviaba la mirada y seguía con su vida fría y distante. Los años fueron pasando y yo fui creciendo. De los 12 a los 18 años, muchas cosas cambiaron en mi cuerpo. Pero la vida en esa casa siguió siendo la misma. Fría, silenciosa, pesada. Cuando entré en la adolescencia, empecé a notar todavía más cuánto era diferente de Iracema. Mi cabello se puso todavía más lleno de chinos, color miel. Mis ojos eran verdes, grandes. Yo era alta, tenía la cintura delgada. La gente en la calle empezó a comentar: «¡Qué muchacha tan bonita!» Y cuanto más elogiaban los demás, más se cerraba la cara de mi padre. Empezó a beber todavía más, y cuando bebía se quedaba mirándome con esa mirada que mezclaba coraje, miedo y algo que no podía descifrar. Era como si yo fuera al mismo tiempo alguien que él amaba y odiaba con todas sus fuerzas. Me sentía incómoda en mi propia piel. Empecé a andar con la cabeza baja, a usar ropa holgada, a tratar de esconderme, pero no servía de nada. Él siempre me veía. Iracema seguía distante. Nunca me explicó nada sobre ser mujer, sobre los cambios de mi cuerpo. Aprendí todo sola, platicando con compañeras en la escuela, leyendo a escondidas. Y cuando intentaba platicar con ella, preguntar sobre la familia, sobre el pasado, cortaba. «No andes haciendo preguntas a lo tonto, muchacha. Ve a cuidar tus cosas». Cuando cumplí 18 años en 1970, terminé la escuela. No había dinero para seguir estudiando. Entonces me quedé en casa ayudando a Iracema con el lavado de ropa y cuidando la casa. Mi papá seguía trabajando en el cementerio, llegando cada vez más tarde, cada vez más borracho. Y entonces una noche, todo cambió. Yo acababa de cumplir 19 años. Era marzo de 1971, un calor tremendo. Estaba acostada en mi camita tratando de dormir cuando escuché a mi padre llamarme. «Laura, levántate, hoy vas conmigo». Me levanté asustada, sin entender. «¿Ir a dónde, papá?»
Él estaba en la puerta ya vestido con su ropa de trabajo, ese pantalón viejo y la camisa de manga larga hasta con el calor. Al cementerio. Voy a necesitar ayuda hoy. Miré a Iracema, esperando que dijera algo que me protegiera. Pero ella solo asintió con la cabeza y dijo con esa voz fría de siempre: «Ve, Laura, obedece a tu papá. Es el sustento de esta casa. Necesita ayuda con el peso de las fosas». Yo no entendí. ¿Qué peso? ¿Qué fosas? Pero obedecí. Siempre obedecí. Me puse una falda larga y una blusa. Me calcé las sandalias viejas y seguí a mi padre por la calle oscura. Era casi medianoche. La ciudad entera dormía. Solo se oía el ruido de nuestros pasos en el piso de tierra y el canto de los grillos. El cementerio quedaba como a unos 15 minutos de la casa. Cuando llegamos al portón de fierro, mi papá sacó un manojo de llaves del bolsillo y abrió el candado. El portón gimió y entramos. Yo nunca había entrado ahí de noche. De día, cuando iba con la escuela el Día de Muertos, ya me parecía ese lugar espantoso. De noche, entonces, era aterrador. Mi papá encendió una lámpara de petróleo y empezó a caminar por los caminos estrechos entre las tumbas. Yo iba atrás con el corazón latiendo fuerte. «Papá, ¿qué vamos a hacer?». Él no respondió. Solo siguió caminando hasta que llegamos a una parte bien antigua del cementerio, allá al fondo. Era un lugar abandonado, donde las tumbas eran viejas, quebradas, cubiertas de monte. Se detuvo frente a una fosa sin lápida, apenas con una crucecita de madera podrida. Y entonces se volteó hacia mí. Su mirada, a la luz tenue de la lámpara, era de un hombre poseído. «Arrodíllate ahí», ordenó, señalando la tierra. Me congelé. «Papá, no entendí. ¿Qué?» «Arrodíllate», gritó, y yo me agaché temblando de miedo. Fue ahí, en esa primera noche, que entendí que no había venido para ayudar con ninguna fosa. Había venido para servir de escape para el coraje de él, para el dolor de él, para algo que no comprendía. Sacó el cinturón, ese cinturón grueso de cuero que siempre usaba, y empezó. Me pegó en la espalda, en los brazos, en la cabeza, y mientras pegaba, gritaba cosas que no tenían sentido. «¿Por qué naciste? ¿Por qué tienes los ojos de ella? Tú eres la culpa de todo». ¿Todo? Yo lloraba. Le rogaba que parara, pero él parecía no escucharme. Era como si estuviera pegándole a otra persona, a un fantasma del pasado. Cuando finalmente paró, yo estaba tirada en la tierra, toda golpeada, toda adolorida. Él respiraba pesado, con la mano en el pecho, y después dijo con la voz temblorosa: «Levántate, vámonos». Y nos fuimos. Volvimos a casa en silencio. Él adelante tambaleándose, yo atrás arrastrando las piernas, aguantando las lágrimas. Cuando llegamos a casa, Iracema estaba despierta, sentada en la silla de la cocina. Me miró, vio el estado en que estaba, sucia de tierra, con marcas moradas en los brazos, y no dijo nada. Solo agarró un trapo mojado y lo pasó por mis heridas en silencio. Después murmuró: «No lo hagas enojar, Laura. Haz lo que te manda». Y así fue como empezó mi infierno. Toda la semana, 2, 3 veces, me despertaba de madrugada. «Hoy vas conmigo». Y yo iba porque no sabía qué hacer, porque pensaba que era mi obligación obedecer a mi papá, porque Iracema decía que era el sustento de la casa y yo tenía que ayudar. Siempre en el mismo lugar, siempre en esa fosa sin nombre, en el fondo olvidado del cementerio. Siempre el cinturón, siempre los gritos. ¿Por qué naciste? ¿Por qué eres igualita a ella? Me la recuerdas todos los días. Empecé a tener miedo de dormir, miedo de escuchar su voz llamándome. Empecé a tener pesadillas. Mi cuerpo vivía adolorido, lleno de marcas que escondía con ropa larga. Me sentía sucia, quebrada, inútil. Una vez junté valor y pregunté: «Papá, ¿de quién está hablando? ¿Quién es ella?». Se detuvo. Me miró con esa mirada de loco y gruñó: «Cállate la boca, no hables de ese tema nunca más», y me dio una cachetada que me tiró al piso. Empecé a evitar los espejos porque cuando me miraba, solo veía a alguien que causaba dolor, alguien que, por existir,
Hacía que mi propio padre me odiara. No entendía por qué, no entendía nada, solo sentía el dolor físico de las marcas en el cuerpo y el dolor emocional de pensar que yo era el problema, que yo merecía aquello. Iracema seguía fingiendo que no veía nada. De día me mandaba a hacer las labores de la casa normalmente, lavar ropa, cocinar, limpiar, como si las noches en el cementerio no existieran. Vivía su vida mecánica, fría, y yo vivía la mía, apagada, destruida. Intenté pedir ayuda una vez. Hablé con una vecina, doña Silda, una señora bondadosa que siempre fue amable conmigo. Le conté llorando que mi papá me pegaba. Me miró con lástima y dijo: «Hija, papá es papá. Debe tener sus motivos. Respeta a tu papá, porque cuando Dios te lleve, vas a necesitar que Él te perdone por tus pecados». Y no hizo nada. Nadie hacía nada. Eran los años 70 en el norte de México. Un papá podía hacer lo que quisiera con los hijos y nadie se metía. Yo tenía 19 años y sentía que iba a morir ahí, que nunca iba a poder escapar de ese ciclo de dolor y humillación. Pero no sabía que la verdad sobre quién era yo, sobre lo que había pasado, sobre esa fosa donde me arrodillaba toda la semana, esa verdad estaba a punto de salir a la luz de la forma más chocante posible. Los meses fueron pasando y esas idas al cementerio se volvieron una rutina macabra en mi vida. Yo tenía 19, 20 años y ya no me reconocía. La muchacha de ojos verdes que veía en el espejo estaba desapareciendo, siendo reemplazada por una sombra asustada, encorvada, sin brillo. Lo peor no eran solo las marcas en el cuerpo, mis queridos. Esas las podía esconder con ropa larga, con mangas largas hasta con el calor de Durango. Lo peor eran las marcas que nadie veía, las marcas en el alma. Empecé a creer que realmente era culpable de algo, que había nacido mal, que mi propia existencia era un pecado que necesitaba ser castigado. Hubo una noche, yo debía tener unos 20 años, que quedó marcada en mi memoria como una de las peores. Era una noche de luna llena. Recuerdo bien porque el cementerio todo quedaba iluminado por esa luz plateada y fría. Mi papá había bebido más de lo normal. Cuando me llamó, su voz estaba pastosa, arrastrada. «Vámonos, Laura, hoy hay trabajo». Caminamos hasta allá y, como siempre, fuimos directo a esa fosa. Pero esa noche él estaba diferente, más agresivo, más violento. Me hizo arrodillar, como siempre. Pero antes de empezar con el cinturón, se quedó mirándome por un tiempo largo y entonces empezó a hablar entre sollozos de borracho. «¿Sabes por qué te hago esto, Laura? ¿Sabes? Porque tú eres ella, eres igualita a ella. Cada día que pasa te pareces más. El cabello de ella, los ojos de ella, el modo de caminar de ella, todo de ella. Y yo no aguanto verla en ti todos los días». Yo temblaba, arrodillada en esa tierra fría. «Papá, ¿quién es ella? Por favor, cuénteme quién es ella». Se rió, una risa amarga, adolorida. «Está aquí mero debajo de ti, mija, aquí mero, donde estás arrodillada. Ella está enterrada aquí, sin nombre, sin lápida, sin nada, porque no merecía nada. Ella me traicionó, iba a dejarme y yo... No terminó la frase. En vez de eso, agarró el cinturón y empezó a pegar con una furia que nunca había visto antes. Me caí al piso, me encogí, protegiendo la cabeza con los brazos. Y mientras me pegaba, solo podía pensar: ¿hay alguien enterrado aquí? ¿Mi papá enterró a alguien en esta fosa? ¿Y quién es esa persona que dice que me parezco? Cuando finalmente paró, apenas podía levantarme. Salió caminando, tambaleándose, y me dejó ahí tirada en la tierra. Me tardé un tiempo en poder juntar fuerzas para levantarme y volver a casa. Cuando llegué, amaneciendo el día, Iracema estaba en la cocina preparando café. Me miró, vio el estado en que estaba y simplemente dijo: «Ve a darte un baño y no salgas de casa hoy que estás muy golpeada». Era siempre así. Ella veía, ella sabía, pero nunca hacía nada. Y empecé a entender que no era solo omisa, era cómplice. Sabía todo.
Tal vez hasta sabía lo que había en esa fosa y elegía fingir que no veía. Intenté escapar una vez. Junté el poco dinero que podía guardar, unos pesos que sobraban cuando Iracema me mandaba a comprar algo en la tienda, y planeé tomar el camión a la Ciudad de México. No conocía a nadie allá, no sabía a dónde iba, pero cualquier lugar era mejor que esa casa, que ese cementerio, que esa vida. Preparé un bolsito con mis pocas ropas y esperé que todos durmieran. Pero cuando iba saliendo por la puerta de la cocina, Iracema estaba ahí, sentada en la oscuridad, como si me estuviera esperando. ¿A dónde crees que vas, Laura? Yo necesito salir de aquí, doña Iracema. Ya no aguanto más. Por favor, déjeme ir. Encendió la lámpara y me miró con esos ojos fríos. No vas a ir a ningún lado. ¿Crees que tienes a dónde ir? Sin dinero, sin estudios, sin nada. ¿Quién te va a querer? Estás marcada. Eres la hija del sepulturero. No sirves para nada más que obedecer a tu papá. Y entonces me contó algo que me heló. Y además, muchacha, si sales de aquí, si abres la boca con cualquier persona sobre lo que pasa, tu papá va a ir a la cárcel y ¿sabes qué me va a pasar a mí? Me voy a morir de hambre porque ¿quién me va a mantener? Así que te vas a quedar calladita aquí, vas a seguir ayudando en el sustento de esta casa y no vas a hablar nada con nadie, ¿entendido? Me chantajeó, me manipuló, me hizo creer que si huía iba a destruir la vida de ellos y por más increíble que parezca, me sentí culpable. Volví a mi rincón, guardé el bolsito y seguí viviendo ese infierno. Las noches en el cementerio continuaron, 2, 3 veces por semana. Siempre la misma fosa, siempre las mismas palabras. Tú eres la culpa de todo. Siempre el mismo dolor. Y empecé a desconectarme de mi propio cuerpo, ¿saben? Cuando empezaba a pegar, cerraba los ojos y me iba a otro lugar en mi cabeza. Imaginaba una casa lejos, con un jardín lleno de flores, donde nadie me lastimaba, donde era amada. Hubo una tarde, recuerdo que era un sábado, que estaba tendiendo ropa en el tendedero, y una vecina, doña Olinda, vino a platicar conmigo. Debía tener unos 40 años. Era una mujer sencilla, buena. Se quedó mirándome y entonces preguntó bajito: «Laura, ¿estás bien, mija? Estás tan flaca, tan pálida. ¿Y esas marcas en tu brazo? ¿Qué es eso?» Por un momento pensé en contar. Pensé en abrir la boca y gritar la verdad, pero la voz de Iracema hizo eco en mi cabeza. «Si hablas, él va a ir a la cárcel». «Yo me voy a morir de hambre. Es toda tu culpa». Entonces sonreí, esa sonrisa falsa que había aprendido a hacer, y mentí. «Ay, doña Olinda, es que me caía ya en el patio, me resbalé y me lastimé. Pero está todo bien». No pareció convencida, pero no insistió. Y yo perdí otra oportunidad de ser salvada. Empecé a tener pensamientos muy oscuros, mis queridos. Pensamientos que me asustaban. A veces, cuando estaba sola en el patio, miraba la cuerda del tendedero y pensaba: ¿será que sería más fácil? ¿Será que si ya no estuviera aquí este dolor acabaría? Tenía 20, 21 años y ya estaba cansada de vivir. No veía futuro, no veía esperanza y mi cuerpo empezó a mostrar las señales. Adelgacé mucho. Mi cabello empezó a caerse en mechones. Mi piel se quedó sin color. Tenía dolores en todo el cuerpo, dolores que no pasaban nunca. Dolores en la espalda, en los brazos, en las piernas, dolores en el alma. Hubo una noche, ya en 1972, que estaba arrodillada en esa fosa, y mientras mi papá gritaba y me pegaba, miré esa tierra debajo de mí y pensé: ¿quién eres? ¿Quién está aquí abajo? ¿Por qué mi papá dice que me parezco a ti? Y por primera vez, en vez de solo sentir miedo, sentí coraje. Coraje de esa mujer desconocida que, aunque muerta, causaba tanto sufrimiento en mi vida. Coraje de mi papá, coraje de Iracema, coraje de mí misma por ser tan débil, por no poder reaccionar. Pero no sabía, mis queridos, que ese coraje, ese deseo de entender, iba a ser justamente lo que me iba a salvar, porque la verdad, por más enterrada que esté,
Tarde o temprano sale a la luz. Y cuando salió, fue como un terremoto que destruyó todo, pero que también me liberó. Las cosas estaban a punto de explotar. Sentía que no iba a aguantar mucho más tiempo. Era como si mi cuerpo y mi mente estuvieran gritando, o reaccionas o mueres aquí. Y la decisión no sería mía, sería de la propia naturaleza, de la lluvia, de la tierra y de los huesos que dormían debajo de esa fosa sin nombre. Llegó una noche que nunca voy a olvidar mientras viva. Era octubre de 1972. Yo tenía 20 años y 4 meses. El cielo estuvo cargado todo el día, esas nubes negras y pesadas que anuncian tormenta fuerte. El aire estaba tan pesado que parecía que el mundo entero estaba conteniendo la respiración, esperando que pasara algo terrible. Hasta los perros de la vecindad estaban inquietos, aullando bajito, sintiendo algo en el aire. Mi papá llegó a casa cuando ya estaba anocheciendo, mucho más borracho de lo que lo había visto en toda mi vida. Olía a tequila rancio mezclado con sudor. Ese olor que se pega en la ropa y en la piel y no sale. Su camisa estaba abierta, los ojos rojos, el andar tambaleante. Ni siquiera miró la comida que Iracema había dejado en la mesa, un plato de frijoles con arroz que ya se estaba enfriando. Solo se quedó sentado en esa silla vieja de mimbre de la sala, con los codos apoyados en las rodillas, la cabeza baja, respirando pesado. Yo fingí que estaba ocupada doblando la ropa que había lavado de mañana, pero sentía el peso de esa mirada en mi espalda. Era como si me estuviera estudiando, tomando una decisión. El silencio dentro de esa casa estaba tan pesado como el aire de afuera. Iracema estaba en la cocina, pero no hacía ningún ruido. Todo estaba detenido esperando. Allá por las 11 de la noche, el primer trueno rasgó el silencio como un grito. Y entonces él se levantó despacio, tambaleó hasta la lámpara de petróleo vieja que estaba en el aparador y la encendió con manos temblorosas. La llama titubeó, haciendo que las sombras bailaran en las paredes. Cuando volteó y me miró, vi algo diferente en esos ojos. No era solo el coraje de siempre, era una mezcla de desesperación profunda, dolor antiguo y algo que parecía una decisión final, como si finalmente hubiera decidido terminar algo que venía cargando desde hacía 20 años. «Vámonos», dijo con la voz arrastrada y pesada. Hoy esto va a terminar de una vez por todas». Mi estómago se revolvió. Mis manos empezaron a temblar. Quise correr, quise gritar por socorro, pero mis pies estaban clavados en el piso. Con los dedos temblando, me puse una falda vieja de manta, una blusa de manga larga que ya estaba raída en las orillas. Me calcé las sandalias gastadas, que eran las únicas que tenía. Cada movimiento parecía pasar en cámara lenta, como si mi cuerpo supiera que esa podía ser la última vez que hacía esas cosas simples. Iracema apareció en la puerta de la cocina cuando me estaba encaminando a la puerta. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento vi, con toda certeza, vi que ella sabía que esa noche sería diferente de todas las otras. Sabía lo que mi papá iba a intentar hacer, y aún así no hizo nada. No me detuvo, no gritó, no llamó a nadie, solo se quedó ahí parada, con esa expresión vacía que conocía tan bien, y después volvió lentamente hacia dentro de la cocina. Ese fue el momento en que entendí. Ella no me iba a salvar. Nunca lo haría. La caminata hasta el cementerio empezó en silencio pesado. Solo el ruido de nuestros pasos en la tierra y la respiración difícil de mi papá. El viento había empezado a soplar fuerte, levantando polvo, haciendo que las hojas de los árboles se voltearan al revés. Cuando estábamos más o menos a la mitad del camino, la lluvia se desató de una vez. No fue esa llovizna fina y mansa de Durango, no. Fue un temporal violento de esos que parecen querer lavar el mundo entero. En segundos estábamos empapados hasta los huesos. El agua escurría por nuestras caras, entraba por nuestros ojos, por nuestra boca. Mi papá tropezaba cada 3 pasos, maldecía bajito entre los dientes, pero seguía adelante, como si fuera jalado por una fuerza invisible, por un propósito que tenía que cumplir. La lluvia pegaba tan fuerte que dolía en la piel,
y los relámpagos iluminaban el camino en flashes blancos y aterradores. Cada trueno parecía anunciar el fin de algo. El portón del cementerio rechinó cuando mi papá lo abrió. Ese sonido de metal oxidado que me erizaba toda. Entramos y la sensación era de que estábamos entrando a otro mundo. Las tumbas de mármol brillaban bajo la lluvia. Las cruces se alzaban como dedos acusadores apuntando al cielo negro. Sentía como si todos esos muertos me estuvieran observando a través de la tierra, sabiendo exactamente lo que iba a pasar ahí esa noche. Caminamos entre las sepulturas y yo veía los nombres grabados en las lápidas cuando los relámpagos iluminaban. Nombres de gente que había sido amada, que había tenido funeral, que había sido llorada. Y pensaba, ¿será que así voy a terminar? ¿Enterrada aquí, pero sin nombre, sin nadie que llore por mí? Cuando llegamos a esa fosa maldita, el piso ya se había vuelto un lodazal completo. El agua de la lluvia se estaba acumulando ahí dentro, formando un charco oscuro que parecía no tener fondo. Mi papá intentó encender la lámpara de petróleo varias veces, pero el viento y la lluvia apagaban la llama todo el tiempo. Se rindió. Solo los relámpagos iluminaban la escena ahora en flashes rápidos y fantasmagóricos que hacían que todo pareciera todavía más aterrador. «Arrodíllate», ordenó, y su voz apenas salía, ronca y embriagada. Me arrodillé en ese lodo frío, sintiendo la tierra mojada empapando mi falda, pegándose a mi piel. La lluvia pegaba en mi espalda con fuerza. Cerré los ojos apretado, junté las manos y recé bajito. Diosito, si existes, ayúdame. Por favor, ayúdame. Esperaba escuchar el sonido del cinturón siendo quitado, como siempre, pero el sonido que escuché fue diferente. El sonido de metal raspando en madera mojada. Abrí los ojos bien despacio y vi, iluminado por un relámpago largo, que estaba sosteniendo la pala de fierro que usaba para cavar las fosas, la pala que estaba recargada en el árbol viejo ahí cerca. Todo el aire salió de mis pulmones. «Papá, no, por favor». Ni siquiera me dejó terminar. Con una fuerza que no sabía que un hombre borracho podía tener, alzó esa pala bien alto y me pegó en la espalda. El dolor fue tan horrible, tan insoportable, que no pude ni gritar. Solo caí hacia adelante, sin ningún control, directo dentro de esa fosa. Mi cara se hundió en el lodo helado. El agua sucia entró por mi nariz, por mi boca. Intenté levantarme escupiendo tierra, pero entonces vino la primera palada de tierra mojada encima de mí. «Hoy se acaba». La voz de él rasgó la noche, mezclada con el ruido ensordecedor de la lluvia y los truenos. «Hoy te vas a quedar con ella. Te vas a quedar ahí abajo, donde siempre debiste haber estado desde que naciste». La tierra mojada, pesada como plomo, empezó a caer encima de mí. Primero en mi espalda, empujándome hacia abajo, después en mi cabeza, cubriendo mi cabello, mi cuello. Yo escupía el lodo, trataba de gritar, pero cada vez que abría la boca entraba más tierra, más agua, más desesperación. Iba a morir ahí enterrada viva con 20 años en el mismo hoyo que... No, no así, no ahora. Algo dentro de mí, un instinto primitivo de supervivencia, despertó con fuerza total. Empecé a cavar, a arañar el lado de la fosa con las uñas, tratando de hacer un hoyo, tratando de encontrar algo firme para agarrarme. El lodo estaba suave y resbaloso por la lluvia, y mis dedos se hundían, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa. Mis uñas se quebraban, mis dedos sangraban, pero no sentía dolor. Solo sentía el terror de ser enterrada viva. Y fue en esa desesperación ciega, arañando el fondo lodoso de la fosa con toda la fuerza que me quedaba, que mis manos tocaron algo que no era tierra. Era suave, pero extraño. Tela vieja, empapada desde hace años, que se deshacía en mi toque como telaraña. Y debajo de la tela, algo duro, helado, imposible. Huesos. El mundo entero se detuvo en ese segundo. La lluvia seguía cayendo. Mi papá seguía tirando tierra, pero ya no escuchaba nada.
solo el silencio ensordecedor del shock, solo la sensación de esos huesos fríos y lisos en mis manos temblorosas. La lluvia fuerte estaba lavando el lodo alrededor, y cuando el próximo relámpago iluminó todo por un segundo entero, vi ahí, bien debajo de mí, exactamente donde había estado arrodillada todas esas noches, estaba un esqueleto humano completo. El cráneo vacío me miraba. Las costillas formaban una jaula quebrada. Los huesos de los brazos estaban doblados en una posición extraña, como si la persona hubiera tratado de protegerse. Y colgando de lo que quedaba del cuello, había un collar delgado de oro, con un dije en forma de corazón, brillando hasta ahí en la oscuridad y en el lodo, como si estuviera esperando ser encontrado. Agarré ese collar con dedos que no paraban de temblar y fue como si un rayo hubiera golpeado mi memoria. Yo conocía ese collar. Había visto ese collar antes. Una tarde, cuando era niña, unos 7 años, estaba buscando una sábana vieja en el ropero de mi papá y encontré una caja de zapatos escondida al fondo debajo de una pila de ropa vieja. Dentro de ella había una foto, una única foto en blanco y negro, ya amarillenta, de una mujer hermosa, cabellos largos y llenos de chinos, ojos grandes y claros, sonrisa dulce. Y estaba usando ese collar, ese exacto collar de corazón que sostenía ahora. La mujer de la foto que se parecía a mí, la mujer que mi papá escondía. Alcé los ojos bien despacio. Mi papá se había detenido completamente de tirar tierra. Estaba de pie en la orilla de la fosa, pálido como un muerto, los ojos desorbitados, fijos en mí y en el collar que sostenía. La pala había caído de su mano y estaba tirada en el lodo. Con la voz saliendo ronca de mi garganta, empapada de lluvia y de miedo y de comprensión terrible, grité lo más fuerte que pude. «¿Quién está aquí abajo? ¿Quién es ella, papá? ¿Quién es?» Se desplomó de rodillas en la orilla de la fosa. La lluvia caía sobre nosotros dos sin parar, y vi que no era solo agua escurriendo en su cara. Eran lágrimas, lágrimas mezcladas con lluvia, con remordimiento, con 20 años de culpa. Es tu mamá, Laura». La voz de él salió quebrada, despedazada. «Dalva, tu mamá de verdad, tu mamá de sangre, Iracema. Iracema nunca fue tu mamá, nunca, era mi amante, solo eso. Dalva descubrió sobre nosotros dos. Dijo que te iba a llevar lejos, que me iba a denunciar, que iba a acabar conmigo, a destruirme. Y una noche discutimos. Yo estaba borracho, ella estaba gritando que se iba a ir y yo perdí todo el control. Cuando volví en mí, ella estaba en el piso, parada. Iracema había visto todo, estaba ahí. Y nosotros la trajimos para acá en medio de la madrugada. Cabé aquí mero, en el rincón más olvidado del cementerio, lugar que nadie venía nunca. La enterré sin nada, sin cajón, sin rezo, sin nada. Y tú eras tan chiquita, una bebita de meses, no ibas a acordarte de nada. Le contamos a todo el mundo que se había ido, que nos había abandonado, y con el tiempo la gente se olvidó de ella. Cada palabra era como una puñalada entrando más profundo. «Pero tú creciste», continuó, la voz temblando como hoja al viento. «Creciste y quedaste igualita a ella. El cabello color miel de ella, los ojos verdes de ella, el modo de caminar de ella, la sonrisa de ella. Es como si hubiera vuelto de la muerte. Todos los días te miro y la veo a ella acusándome, juzgándome, condenándome al infierno. Por eso te hago lo que te hago, porque tú eres el fantasma de ella vivo. Me atormentas solo con existir». En ese momento, algo dentro de mí se despedazó completamente. Todas las preguntas que había hecho toda mi vida fueron respondidas de una vez. ¿Por qué Iracema era tan fría? ¿Por qué mi papá me odiaba? ¿Por qué no me parecía a ninguno de los dos? ¿Por qué esa mirada de dolor cada vez que me veía? Pero de los pedazos de mi alma quebrada nació algo nuevo y poderoso. Coraje, fuerza, ganas de vivir, ganas de honrar a esa mujer que estaba enterrada debajo de mí. Miré esos huesos,
a mi mamá que nunca conocí, la mamá que murió tratando de protegerme, tratando de llevarme lejos de ese monstruo, y juré en silencio, con toda la fuerza que me quedaba: no me voy a morir aquí, mamá. Te lo prometo. Voy a salir de aquí. Voy a contar la verdad. Voy a hacer justicia por ti. La adrenalina explotó en todo mi cuerpo como fuego. Me agarré de la pared de tierra mojada de la fosa y empecé a subir, escalando, arañando, jalándome. Me resbalaba, caía de regreso, pero me levantaba otra vez. Mi papá estaba de rodillas en el piso, llorando como niño, pero no intentó detenerme, no intentó impedirlo. Era como si supiera que se había acabado. Logré salir, logré poner los pies fuera de esa fosa maldita y corrí. Corrí por la lluvia torrencial, por los caminos oscuros del cementerio, entre las tumbas que parecían alentarme a seguir. Me caí no sé cuántas veces en el lodo, me levanté todas. Sostenía ese collar de oro contra el pecho, como si fuera lo único real en el mundo, la única prueba de que todo aquello había pasado de verdad. No sé cuánto tiempo me tardé. Pudieron haber sido 10 minutos. Pudo haber sido 1 hora entera. El tiempo había perdido sentido. Solo sé que de repente estaba frente a la delegación de la ciudad, tocando en la puerta de madera con lo que quedaba de mis fuerzas, gritando por socorro. Cuando el delegado abrió, un hombre de mediana edad llamado Don Geraldo, que conocía a mi papá del bar, y vio a una muchacha joven completamente cubierta de lodo, sangrando de los dedos, empapada hasta los huesos, con los ojos desorbitados de terror, sosteniendo un collar de oro sucio de tierra, abrió los ojos grandes. Solo pude decir antes de que las fuerzas me abandonaran completamente: mi papá. Mi papá mató a mi mamá hace 20 años. La enterró en el cementerio. Yo encontré los huesos de ella. Por favor, tiene que ir para allá. Y entonces mis piernas cedieron y todo se oscureció. Cuando desperté, estaba en una cama dura con sábanas blancas ásperas. Me tardé unos segundos en entender dónde estaba. Un olor fuerte de alcohol y medicina, paredes blancas, una ventana pequeña con rejas. Estaba en el Hospital Municipal de Durango. Una enfermera entró al cuarto cuando vio que me había despertado. Era una mujer mayor, de cabellos grises amarrados en un chongo. Tranquila, mija, ya estás segura, nadie te va a lastimar aquí. Intenté sentarme en la cama y el dolor en todo el cuerpo me hizo gemir. Mi espalda latía donde la pala me había pegado. Mis dedos estaban vendados. Tenía rasguños en la cara, en los brazos, en todos lados. El collar. Logré susurrar con la garganta seca. ¿Dónde está el collar? Está con el delegado, querida. Es evidencia, pero quédate tranquila. Está guardado. En los días siguientes, todo pasó muy rápido. El delegado Geraldo, que había sido quien me auxilió esa noche, organizó un operativo en el cementerio. Llevaron peritos, fotógrafos, hasta gente de Guadalajara vino a ayudar. Exhumaron el cuerpo de mi mamá con todo cuidado, documentaron todo. Los huesos fueron llevados para análisis. Me quedé en el hospital por 5 días. En ese tiempo, el delegado vino a visitarme 2 veces para tomar mi declaración. Le conté todo desde el principio. Las idas al cementerio, las golpizas, las palabras de mi papá, la noche de la tormenta, el descubrimiento. Anotaba todo en un cuaderno viejo, moviendo la cabeza con tristeza. Yo conocía a tu papá del bar, Laura, dijo en una de esas visitas. Bebía mucho, todo el mundo lo sabía, pero esto nunca me lo imaginé. 20 años escondiendo un crimen así. Al tercer día arrestaron a mi papá y a Iracema. Los 2 fueron llevados esposados de nuestra casa. Los vecinos todos salieron a ver, cuchicheando, señalando. La noticia corrió por toda la ciudad en horas. El sepulturero mató a la esposa y la enterró en el cementerio. La muchacha, que era hija de él, descubrió los huesos. 20 años de mentira. Cuando llegaron los resultados del examen de ADN, en esa época todavía era algo nuevísimo, había que mandar a la capital, confirmaron lo que mi papá ya había confesado.
Esa mujer enterrada en la fosa era Dalva Concepción Pérez, mi mamá biológica, desaparecida desde 1953, cuando yo tenía apenas 8 meses de vida. El proceso fue rápido porque mi papá confesó todo. Él e Iracema fueron condenados por homicidio calificado y ocultación de cadáver. Él recibió 25 años de prisión. Ella, como cómplice, recibió 15. La última vez que vi a mi papá fue en el tribunal. Estaba con las manos esposadas, la cabeza baja, completamente destruido. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y murmuró: ¿Me perdonas? No respondí nada, solo volteé la cara. Pero la pregunta que todos hacían era: ¿y ahora, Laura? ¿Cómo vas a vivir? No tenía dinero, no tenía casa. Esa casa donde vivía era rentada y habían desalojado todo cuando arrestaron a mi papá. No tenía familia, no tenía nada más que la ropa del cuerpo y un collar de oro que había pertenecido a mi mamá muerta. Fue ahí que apareció doña Carmela. Doña Carmela era una señora que frecuentaba la misma iglesia a la que iba a veces, la iglesita católica del centro. Había seguido todo el caso por el periódico y una semana después de que salí del hospital apareció buscándome en la pensión miserable donde estaba durmiendo de favor. «Laura», dijo sentándose en la orilla de la cama estrecha, «no puedo ofrecerte mucho, pero tengo una prima en Aguascalientes que necesita ayuda. Tiene una pensión familiar allá y necesita a alguien para ayudar en la cocina y la limpieza. Paga poco, pero da comida y un cuartito para dormir. ¿Qué opinas?». Miré a esa señora bondadosa con los ojos llenos de lágrimas. «Señora, ¿usted haría eso por mí? Mija, necesitas empezar de nuevo lejos de aquí, lejos de todas estas memorias. Aguascalientes es una ciudad buena, tranquila. Puedes empezar de nuevo allá». 3 semanas después, en noviembre de 1972, estaba en un camión con destino a Aguascalientes. Llevaba una maletita vieja con 3 mudas de ropa que doña Carmela me había dado, 50 pesos en el bolsillo y el collar de mi mamá escondido dentro del sostén, cerquita del corazón. El viaje duró casi todo el día. Cuando llegué a Aguascalientes, ya era casi de noche. La prima de doña Carmela, doña Edith, me esperaba en la central de autobuses. Era una mujer chaparra, gordita, de unos 60 años, con una sonrisa amplia y acogedora. «Debe ser Laura. Carmela me contó todo, mija. Ven conmigo. Debes estar cansada de tanto viaje». La pensión de doña Edith quedaba en una calle tranquila, cerca del centro. Era una casa grande, antigua, con unos 8 cuartos que rentaba a trabajadores, estudiantes, gente de paso. Me llevó hasta un cuartito pequeño en el fondo, con una cama sencilla, un ropero viejo y una ventanita que daba al patio. «Es sencillo, pero es tuyo. Mientras trabajes aquí, puedes quedarte. Mañana temprano te enseño lo que hay que hacer». Me senté en esa cama, en ese cuarto que ahora era mío, en una ciudad que no conocía, lejos de todo lo que había sido mi vida. Y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por la mamá que nunca conocí. Lloré por los 20 años de sufrimiento. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en la vida estaba libre. Los primeros meses en Aguascalientes fueron difíciles. Me despertaba a las 5 de la mañana para ayudar a doña Edith a preparar el desayuno de los huéspedes. Pasaba el día limpiando cuartos, lavando ropa, cocinando. El trabajo era duro, pero era honesto. Y por primera vez en la vida nadie me pegaba, nadie me insultaba, nadie me miraba con odio. Doña Edith era una mujer buena, paciente. Se daba cuenta cuando me quedaba muy callada, perdida en pensamientos malos, y siempre encontraba un modo de distraerme. «Laura, ven acá a ayudarme a hacer esta cajeta. Te voy a enseñar la receta de mi abuela. Fue ella quien me enseñó a hacer esa cajeta que hago hasta hoy. Fue ella quien me animó a vender en el tianguis los sábados para ganar un dinerito extra. Fue ella quien me presentó a las vecinas, a la gente de la iglesia, al panadero de la esquina. Despacito, fui creando raíces en esa ciudad. Conocí a mi esposo, Joaquín, 2 años después de que llegué a Aguascalientes. Era repartidor de gas,
Un hombre sencillo, trabajador, de corazón bueno. No tenía ni idea de dónde venía o de lo que había pasado. Solo veía a una muchacha tímida que vendía dulce en el tianguis. Empezamos a platicar. Empezó a aparecer en la pensión para verme y 1 año después nos casamos. Le conté todo antes de la boda. Pensé que se iba a echar para atrás cuando supiera la verdad, pero tomó mis manos y dijo: Laura, lo que pasaste no define quién eres. Eres la mujer más fuerte que he conocido, y voy a pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. Tuvimos 2 hijos, Marcelo y Adriana. Los crié con todo el amor que no tuve. Todos los días los miraba y agradecía por haber sobrevivido, por haber tenido la oportunidad de ser mamá, de dar amor. Joaquín falleció hace 10 años de problema del corazón, pero me dio 40 años de felicidad, 40 años de paz. Nunca más volví a Durango, nunca más vi a mi papá ni a Iracema. Supe por terceros que él murió en la cárcel en 1985. Ella salió en 1987 y desapareció. Nadie sabe a dónde fue. Y para ser sincera, no quiero saber. Pero sí me empeñé en darle un entierro digno a mi mamá. Con el primer dinero que logré juntar vendiendo cajeta, mandé a hacer una lápida bonita de mármol blanco con su nombre grabado: Dalva Concepción Pérez, 1930. Madre amada, nunca olvidada. La puse en una sepultura decente en el cementerio de Aguascalientes, y todos los años, en el día de su cumpleaños, voy allá a llevar flores. Hoy, a los 73 años, mi vida es tan diferente de esos días terribles que a veces parece que le pasó a otra persona, pero no pasó. Me pasó a mí, y cada cicatriz, cada memoria difícil me trajo hasta aquí, hasta esta paz que tengo hoy. Me despierto todos los días a las 6 de la mañana aquí en mi casita en Aguascalientes. Es una casa sencilla, pequeña, pero es mía. La compré con el dinero que junté a lo largo de los años vendiendo cajeta. Son 2 cuartitos, una sala, una cocina, que es donde paso la mayor parte del tiempo, y un patiecito atrás donde crío mis gallinas y tengo unas matas de cilantro, de lechuga, de jitomate. Mi rutina es tranquila, pero llena. Tempranito, después del café con bolillo tostado, empiezo a preparar la cajeta para vender en el tianguis del sábado. Pongo la olla de cobre en la estufa, vierto la leche fresca que compré de Don Toño de la esquina, le agrego el azúcar y me quedo ahí revolviéndola despacito con la cuchara de madera. Es un trabajo que requiere paciencia. Hay que revolver sin parar, si no se quema. Hay que sentir el punto exacto cuando la consistencia queda perfecta. Ya hago esto desde hace más de 50 años y todavía me tranquiliza, ¿saben? El olor dulce llenando la casa, el movimiento repetitivo de la cuchara, el calor de la estufa. Es una meditación. Mis hijos viven aquí cerquita. Marcelo tiene 48 años, es mecánico, casado con Silvia y tiene 2 muchachos, Gabriel de 15 y Lucas de 12. Adriana tiene 45, trabaja en el ayuntamiento, se casó con Roberto y tiene 2 niñas, Julia de 10 años y María Eduarda de 7. Me vienen a visitar casi todos los días. Siempre tengo un nietecito apareciendo aquí después de la escuela, queriendo raspar el fondo de la olla, queriendo una galleta, queriendo que la abuela les cuente cuentos. Los martes y jueves voy a casa de Adriana para cuidar a las niñas mientras ella trabaja. Jugamos a las muñecas, les enseño a hacer tejido, les cuento historias, pero no esas historias pesadas de mi vida, no. Cuento cuentitos de princesas, de animales que hablan, cosas ligeras que a los niños les gustan. No necesitan saber lo que la abuela pasó. Un día, cuando estén más grandes, tal vez les cuente, pero por ahora quiero que solo tengan memorias bonitas de mí. Los sábados es mi día favorito. Me despierto más temprano todavía. Arreglo todos los frascos de cajeta que hice durante la semana. Los pongo en una hielera junto con las bolsitas de queso que compro del productor y me voy al tianguis del barrio. Tengo mi lugarcito fijo allá debajo de una lona azul entre la señora que vende verdura y el muchacho que vende quesadillas. La gente ya me conoce. Ya saben que mi cajeta es buena. Doña Laura, apárteme uno. Doña Laura, ¿trajo harto hoy?
Es bonito ser conocida así, ser respetada, ser querida. El dinero que gano con la cajeta no es mucho, unos 300, 400 pesos por semana, dependiendo de la venta, pero es mío. Y me ayuda a pagar las cuentas, comprar mis medicinas para el corazón, darles un regalito a los nietos de vez en cuando. No necesito mucho. Aprendí que la felicidad no está en tener cosas, está en tener paz. Los domingos voy a misa de las 9. Soy devota de la Virgen de Guadalupe. Tengo una imagen de ella bien grande en mi sala. Fue ella quien me protegió esa noche terrible. Estoy segura, fue ella quien me dio fuerza para sobrevivir. Después de misa, siempre paso a la panadería a comprar un pan de elote y voy a comer a casa de Marcelo con toda la familia reunida. Son esos domingos los que llenan mi corazón. Una vez al año, cada 15 de agosto, que era el cumpleaños de mi mamá, voy al cementerio aquí de Aguascalientes y visito su tumba. Llevo flores frescas, enciendo una veladora, me quedo ahí platicando bajito con ella. Le cuento cómo está mi vida, hablo de los nietos. Le agradezco por haber tratado de salvarme esa noche de 1953. Lloro un poquito, pero son lágrimas buenas, lágrimas de nostalgia de alguien que nunca conocí, pero que amo de todas formas. Todavía uso su collar, ese collar de corazón que encontré esa noche. Lo mandé a limpiar, pulir, y lo uso todos los días escondido debajo de la blusa. Es mi conexión con ella, mi amuleto. A veces paso la mano por el dije y siento que está conmigo, cuidándome de allá arriba. Claro que todavía tengo días difíciles. Hay noches que me despierto sudando, soñando con esa fosa, con la lluvia, con la tierra cayendo encima de mí. Hay días que un recuerdo viene de la nada y me deja triste todo el día. Pero aprendí a convivir con eso. Las heridas cicatrizaron, pero las marcas quedan. Y está bien. Esas marcas me recuerdan que soy fuerte, que sobreviví, que vencí. Mis vecinos aquí del barrio me respetan, saben mi historia, porque en ciudad pequeña todos terminan sabiendo, pero nadie me lo echa en cara. Me tratan con cariño, me saludan en la calle, se paran a platicar. Tengo una vecina, doña Lourdes, que se volvió una gran amiga. Tomamos café juntas por las tardes, bordamos mantelitos, platicamos de la vida. Cuando miro para atrás, a los 73 años que viví, veo que mi vida se dividió en dos partes bien diferentes. Los primeros 20 años fueron de oscuridad, dolor, mentira, sufrimiento. Pero los 53 años siguientes fueron de luz, paz, amor, reconstrucción. Y cuando hago las cuentas, veo que el bien venció, la vida buena venció, el amor venció. Hoy soy feliz, feliz de un modo sencillo, de un modo humilde, pero feliz de verdad. Tengo mi casita, mi trabajito, mi familia hermosa, mi salud razonable para la edad, mi fe en Dios. Tengo amigos, tengo respeto, tengo dignidad, tengo todo lo que importa. Y cuando me acuesto en mi cama de noche, en esa camita sencilla que es solo mía, miro el crucifijo en la pared y agradezco. Agradezco por haber sobrevivido. Agradezco por haber tenido valor esa noche. Agradezco por la lluvia que lavó la tierra y reveló la verdad. Agradezco por cada día de paz que viví después. Mi mamá no tuvo esa oportunidad, pero yo sí la tuve y viví por mí y por ella. ¿Saben qué descubrí en estos 73 años de vida? Que el secreto guardado es veneno. Es veneno que contamina todo alrededor. Contamina a quien lo guarda, contamina a quien vive cerca, contamina generaciones enteras. Y la única forma de parar ese veneno es trayendo la verdad a la luz, por más dolorosa que sea. Yo sé que hay gente escuchándome ahora que está viviendo dentro de una mentira construida por alguien de la propia familia. Un papá que lastima, pero dice que es educación. Una mamá que manipula, pero dice que es amor. Un pariente que abusa, pero todos prefieren fingir que no ven. Y tú te quedas ahí atrapado, pensando que tienes que aguantar, porque la familia es sagrada, porque la ropa sucia se lava en casa. Durante años me tragué esa mentira. Pensé que tenía que aceptar porque era mi papá.
Iracema me hacía creer que yo era el problema, que si decía algo, yo iba a destruir a la familia. ¡Qué monstruo!, ¿no? La persona que debería protegerme era justamente quien me atrapaba en ese infierno. Pero déjame decirte algo que me tardé 20 años en entender. No destruyes nada cuando denuncias un abuso. Quien destruye es el abusador, no eres tú. Nunca fuiste tú. La culpa nunca es de la víctima. Si alguien dentro de tu casa te está lastimando, sea con las manos, sea con palabras, sea atrapándote en una vida que no elegiste, escucha bien, no tienes que aguantar. No importa quién sea esa persona. No importa si todo el mundo dice que es buena, que es respetada, que solo está estresada. Abuso es abuso. Punto. Entiendo el miedo de denunciar, el miedo de quedarte solo, de no tener a dónde ir, de no ser creído. Tuve todos esos miedos. Pero ¿sabes qué es peor que el miedo? Es morir por dentro todos los días. Es vivir como una sombra. Es dejar que te roben toda la vida. Busca ayuda en las autoridades de tu región, en organizaciones de protección, en personas de confianza. En cada lugar del mundo existen personas dispuestas a escucharte, a ayudarte. No te quedes callado. No te quedes callada. Tu voz puede ser lo que te va a salvar. Y si descubres que tu familia guardó secretos terribles, como yo descubrí en esa fosa, no tengas miedo de traer esos secretos a la luz. Fue lo que me salvó. Fue descubrir la verdad sobre mi mamá, sobre quién era yo realmente, lo que me dio fuerzas para correr de ese cementerio y no parar hasta llegar a la delegación. Hoy, 53 años después, ya no soy esa muchacha aterrada, cubierta de lodo. Renací. Construí una vida nueva, una familia que me ama de verdad, una paz que nadie me puede quitar. El mal no venció, yo vencí. Y tú también puedes renacer, puedes reconstruir, puedes ser feliz después del horror. Yo soy la prueba viva de eso. Ahora, quien se quedó conmigo hasta aquí, quien realmente escuchó mi historia y entendió el mensaje, necesito que hagan 2 cosas urgentes. Primero, suscríbanse a este canal Memorias de las Abuelas ahora y activen la campanita. No lo dejen para después, háganlo ahora. Este canal salva vidas compartiendo historias reales. Cuanta más gente se suscriba, más personas pueden ser alcanzadas, más víctimas pueden encontrar valor para reaccionar. Segundo, dejen un comentario aquí abajo escribiendo solo una palabra. Renací. Es solo eso. Renací. Quien vio hasta el final, quien entendió que es posible empezar de nuevo después del trauma, escriba renací. Yo voy a leer cada comentario, y otros que están pasando por situaciones parecidas van a leer también, y van a ver que no están solos. Háganlo ahora. No esperen ni un segundo más. Su comentario puede ser el empujoncito que alguien necesita para tener el valor de denunciar, de salir, de vivir. Vayan allá, suscríbanse, activen la campanita y escriban renací en los comentarios. Sean parte de esta cadena de liberación. Gracias por haberme escuchado con el corazón. Que nunca desistan de buscar la verdad y la justicia. Que tengan valor para romper los silencios que aprisionan. Un abrazo apretado de esta abuela. Quédense con Dios, mis amores.